Eso es Es en que inglés. sabe, es que sabe. Es por nuestro hermano José. Entonces estamos en Hechos 5. Vamos a leer unos versículos, luego vamos a ir a Hechos, ahí mismo, capítulo 7. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 5. Está después de los evangelios, el primer libro que está después de Juan, el evangelio de Juan. Amén. ¿Tenemos? Amén. Bien, Hechos capítulo 5. Vamos a leer del 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, repita conmigo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir al capítulo 7 más adelante. Versículo 49. Hechos 7, versículo 49, dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno, repítalo conmigo el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Bien, puede sentarse. Ya habíamos orado, ya habíamos cantado. Como les decía, hermanos, hoy en esta mañana lo que corresponde enseñar es sobre la doctrina de los solo Jesús o Jesús solo. O sea, ellos, así se hacen llamar ellos, o las demás iglesias así los conocen. Okay. Entonces resulta, hermanos, que esta enseñanza de los solo Jesús, o el sabelianismo o el modalismo, aparece en el siglo II o en el siglo III, cuando un cura católico llamado Sabelio se levanta predicando y empieza a enseñar, este Sabelio, que Dios es único. Dios es único. Y que se manifiesta o tiene tres representaciones durante lo que es cuando Cristo nace y cuando viene el Espíritu Santo. A eso ellos le llaman modalismo.
O sea, esto es así, hermano. Ellos enseñan que Dios Padre, Dios en el Antiguo Testamento. Ellos enseñan que Dios el Hijo en el Nuevo Testamento, el mismo Dios Padre en el Nuevo Testamento. Y cuando viene el Espíritu Santo, es Dios manifestado en el Espíritu Santo. A eso se le llama modalismo, porque ellos dicen que no son tres personas, sino que es un modo de manifestarse. Amén. Amén. A eso se le llama, como les decía, modalismo. Entonces Sabelio viene del catolicismo. Entonces él empieza a predicar de eso, que Dios se manifestaba y operaba en tres modos distintos. Por lo que era, como decíamos, Padre en el Antiguo Testamento, Padre en el Nuevo Testamento, la encarnación y Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces resulta, hermano, que ellos enseñan que Jesús era solo el estuche. ¿Sí me voy a entender? Amén, amén. Que era solo el velo de la carne, él. Pero que era el Padre. Y que cuando Jesús hablaba al Padre, se estaba hablando a sí mismo. Amén, hermanos. Amén. Eso lo enseñan ellos. Y resulta de que ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. Y nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, desde el principio Dios se manifiesta que es un Dios trino, es un Dios plural en la divinidad. Pluralidad, comprendemos el tema plural. Varios. Muy bien. Entonces, es pluralidad en la divinidad. Esto se resume así. Un solo Dios, pero que subsiste en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Entonces, esto para la mente finita cuesta a veces entenderlo. La divinidad de Dios manifestada. Pero nosotros cuando vamos al Génesis, por ejemplo, vamos a ir al Génesis. Vamos a ir entrando ya a lo que es lo que la palabra enseña. Al libro del Génesis. Dios se manifiesta en la creación. Dios se manifiesta en la creación. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Dice, Amén. dice el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo leyó conmigo? Amén. En el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí cuando nosotros vamos al original hebreo, porque como la Biblia del Génesis hasta Malaquía se escribe en hebreo. Entonces resulta de que en el original, la palabra, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, la palabra Elohim es una palabra que compone varios. Entonces, amén, hermanos. Amén, amén. Entonces la Biblia, esta tendría que decir, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí, mi hermano, en ese versículo aparece el Espíritu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, estos dos versículos nos muestran a nosotros que al momento de que Dios está creando todas las cosas, la tierra, lo que vemos nosotros, todo, creando los cielos y la tierra,
el Espíritu tiene parte en la creación. Porque el Padre es coigual con el Hijo y es coigual con el Espíritu Santo. No son tres modos, son tres personas. Si usted leyó conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 que leímos, Ananías y Zafira tratan de engañar a los apóstoles vendiendo una heredad. Vendiendo una heredad y sustraen de lo que es el precio que le habían dado. Entonces viene Pedro y les dice, ¿acaso no se les quedaba a ustedes mismos? Como que dice, ¿acaso no les quedaba ganancia a ustedes que tuvieron que engañar? ¿Por qué engañó Satanás, les dice, vuestro corazón? Para que engañase al Espíritu Santo. Entonces, nosotros cuando obramos mal y engañamos a alguien, es a una persona que lo estamos haciendo. Entonces, el Espíritu Santo, como es una persona, ahí los apóstoles, en el versículo que leímos del libro de los Hechos, enseña de qué? Que el Espíritu Santo es una persona. No has engañado a los hombres, dice él, sino a Dios. Pero primero le dice que había engañado al Espíritu Santo. Entonces ahí la Escritura nos enseña a nosotros que Dios Padre con el Espíritu Santo son uno, pero es una persona, la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En toda la palabra encontramos nosotros que Dios siempre se manifiesta de una manera trina. Por ejemplo, nosotros, como seres humanos, Dios nos creó trinos. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Aleluya. Amén. Amén. Cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a quien lo dio. Porque cuando lo creó, sopló aliento de vida sobre el ser humano. Y es ahí donde el ser humano tiene vida. Pero cuando el espíritu, cuando muere, el espíritu vuelve al que dio, al que lo dio. Entonces, ahí en el libro de los Hechos podemos ver nosotros la personalidad del Espíritu. Tiene decisión. Los apóstoles iban para tal parte y el Espíritu decía, no, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera que yo les he encomendado. Y le decía, no vayas aquí, el Espíritu, a Felipe, sino que vayas a este lugar. Tiene decisión. Nosotros podemos decidir. Nosotros podemos decidir. Tenemos decisión. Entonces, como personas nosotros tomamos decisiones, ¿o no, hermanos? Entonces el Espíritu Santo decide a dónde era que iban a ir a predicar el Evangelio. Aleluya. Entonces, o sea, son atributos de una persona. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al Génesis. Allí mismo en el 1. Aleluya. El 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense la primera parte del versículo como dice, hagamos al hombre a nuestra, dice el Señor, gloria a Dios, aleluya, imagen y semejanza. Aleluya, gloria a Dios. Ahí la palabra hebrea que utiliza es ejad. Entonces, esa palabra significa pluralidad. Uno en varios. En varios. Por eso es que la Biblia enseña así. Hagamos, dice el Señor. Solo Jesús dicen que estaba hablando con los ángeles igual que los testigos de Jehová. Pero ahí están bien equivocados y están perdidos. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden crear, hermanos. Los ángeles fueron creados por Aleluya, Dios. amén. Sí. Entonces, ¿cómo va a estar hablando con ángeles cuando está diciendo hagamos?
Amén. Entonces ellos lo que hacen es que tuercen el versículo y es ahí donde están perdidos completamente. Y se parecen mucho a nosotros, se ponen aquí, se ponen corbata y ciertas doctrinas bíblicas ellos sí las enseñan, pero donde se tuercen es aquí, en la deidad de Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Aleluya, Santo. gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces los Jesús solo ven a Dios como una persona en vez de tres personas. Una persona. Y enseñan que Dios es capaz de manifestarse en los tres modos, simultáneamente en los tres modos. Otra dicen que es títulos, que son títulos. Ustedes, y como ellos, tratan de pescar en las iglesias. Ellos lo que hacen es dividir las iglesias. Ellos lo que hacen es que van donde el creyente y lo primero que le dicen, ¿en qué fuiste bautizado? Y ponen como primer objetivo el bautismo. El bautismo. Entonces viene el creyente nuevo y le dice, no, yo pues me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, vos te bautizaste en los títulos. En los títulos. Ellos dicen que nada más es un título. Pero si nosotros vamos al versículo, la Biblia dice, en el nombre dice. No dicen los nombres. ¿O dice así? No. Dice en el nombre, Sí. dijo Jesús, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Allí aleluya. Dios solo menciona un nombre y menciona tres personas divinas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Amén. Dice en el Génesis 5:12. Vele para adelante. Fíjense cómo Dios se manifiesta desde la creación como un Dios trino. 5. Génesis 5. Dice, este es el libro de las generaciones, 5:1. Generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre. Vuelve a decir, así como dice en el Génesis, en el capítulo 1 dice, a semejanza de Dios lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Y mire cómo dice el 2. Varón y hembra los creó Yes, y yes. los bendijo. Y llamó los nombres, dice. No. El nombre. El nombre Ajá. de ellos, Adán, Ujú. el día en que fueron creados. Ay. Varón y hembra los creó Amén. y los bendijo. Gloria La a Dios. creación. Y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de ellos Adán. Adán. Entonces, como la mujer fue sacada de la costilla de Adán, de la costilla de Adán, Sí, amén. Dios crea, saca a la mujer de la costilla de Adán y lo llama con un solo nombre, Adán. Sí, así es. Gloria a Amén, Dios. hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Pero está hablando de dos creaciones, del hombre y la mujer. Es como en el matrimonio. En el matrimonio cuando se casan dice, y serán una sola Carne. carne. Pero yo estoy aquí y mi esposa está allá. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia enseña que somos una sola Carne. carne. Gloria al Señor. Sé en el concepto de lo que es el matrimonio. Amén. Amén. Entonces resulta de que aquí dice ahí que les puso a los dos, les puso un nombre, Adán. Porque del mismo Adán sale la mujer. Sí, así es. Amén, Gloria a hermanos. Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito su nombre. Seguimos. Vamos a ir ahí mismo el Génesis al 11:17.
11, 17. Gloria a Dios. no, Génesis. Génesis 6, dice, en el 5 dice, 11:5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno, unión. Jesucristo dijo, Señor, te ruego que todos estos sean uno, así como tú y yo uno somos. Amén. Gloria Pero a el Dios. Señor no se estaba refiriendo a que Él era el Padre en ese momento ahí, sino que se estaba refiriendo a la unidad que tiene que haber entre los creyentes. ¿O no somos un solo cuerpo? Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. ¿Somos el cuerpo de Cristo, hermano? Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo es como nuestro cuerpo. Tiene dedos, tiene manos, tiene nariz, y es un solo cuerpo. Entonces, la iglesia está compuesta de muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Sí, así es. Amén. Amén. Entonces el Señor dijo, así le digo, que estos sean uno. Así como yo y el Padre, uno somos. Se estaba refiriendo a la unidad. Pero ellos tuercen el versículo y dicen que ahí, ya ve que es uno. Es uno. Y cuando, por ejemplo, más adelante, en el Antiguo Testamento dice, Jehová Dios, uno es, en el Deuteronomio. Pero ¿por qué dice eso la palabra? Porque como los israelitas se iban detrás de otros dioses, el Señor lo que quería mostrarle a los israelitas era que Él es el único Dios, porque después de Él, dicen los Aleluya. versículos, no hay otro Dios. Gloria al Señor. No hay otro Dios creado. Y Dios existe desde la eternidad. Amén. Y no hay otro Dios. Solo Dios es el único verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ellos ahí tuercen el asunto también. Dice y descendió, dice Jehová, para ver la ciudad. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno. ¿Por qué? Porque estaban tomando decisiones todos y todos estaban construyendo la torre. Hagamos la torre. Es uno en pensamiento. Eso es lo que quiere decir el versículo. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice el 7, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios muestra ahí que es un Dios plural porque dice descendamos. Amén. 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 Pero ellos vuelven a decir ahí que es a los ángeles que les está diciendo. Ahí igual que los testigos de Jehová. Y como nosotros ya pudimos ver que los ángeles no tienen poder para crear. Los ángeles son un número creado. Hasta ahí nomás. La tercera parte de todo lo que Dios creó, el diablo se lo trajo cuando lo destronaron de ahí arriba. Y son los demonios que andan ahí en las regiones celestes. Aleluya. Esa es la tercera parte de los ángeles. Pero la otra parte están allá adorando al que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, bien, hermano. En el Nuevo Testamento, ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, se nota la Trinidad Divina en el bautismo de Jesús. Amén. Vamos a ir a Lucas o Mateo. Mateo. Mateo 3. El primero de los evangelios. Mateo capítulo 3. Amén.
tenemos. Amén. Amén. Dice el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque como Juan no lo quería bautizar, deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Juan. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense, en el momento que Jesús es bautizado aparecen las tres divinas personas. Entonces resulta de que cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y dice ahí que Jesús mismo vio que el Espíritu Santo venía descendiendo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba solo en ciertas personas. Llegaba y se manifestaba el Espíritu Santo en los profetas, en ciertos hombres que Dios utilizó para poder hacer ver la verdad. Entonces el Espíritu Santo venía a cada una de esas personas. Amén, aleluya. Entonces aquí resulta de que el Dios humano, el Dios hecho carne, ese Dios es bautizado. Él nos da el ejemplo de que seamos bautizados. Sí, amén. A la edad que Jesús se bautizó, a los 30 años se bautizó. Gloria a Dios. Entonces Él nos da el ejemplo a nosotros, que es una persona ya mayor de edad que se bautiza. Amén. Entonces resulta, hermanos, que dice ahí el versículo que ve el Espíritu Santo descender como forma de paloma sobre él. Gloria Se a Dios. posa delante de él. Aleluya. Asimismo también cuando el creyente bautizado deja la vida vieja y sale de las aguas bautismales para vivir una vida nueva. Amén, amén. Una vida que se aparta del pecado. Una vida que deja la mundanalidad. Amén, hermanos. Aleluya. Ese ya es otro tema. Gloria a Jesús. Entonces, subió del agua y ve el Espíritu Santo que venía. Y hubo una voz de los cielos que decía, miren cómo dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Cuando nosotros nos bautizamos, el Señor se contenta. Amén. Porque nosotros hacemos un acto público Sí, en aleluya. seguirle a Él y dejar todo Gloria a lo Dios. que veníamos arrastrando. Amén, amén. Es ahí donde nosotros somos hechos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Entonces resulta de que la voz en el cielo y todos los que estaban alrededor oyeron la voz. Aleluya. ¿Y de dónde viene esa voz? Y la voz venía del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que Dios tiene un hijo. Sí. No solo es el estuche, no solo es el velo de la carne. Y los solo Jesús niegan que Jesús es hijo de Dios. Terrible. Entonces, ellos se dividen como en 4 ramas. Están los pentecostales unicitarios, están los apostólicos, están los del camino y están los del nombre. 4 ramas que se desprenden de lo solo Jesús. Fíjense bien como le dije. Pentecostales unicitarios, los del nombre, los apostólicos. Fíjense cómo Aleluya. cambian el asunto. ¿Sabe por qué? Porque son 4 ramas que se han despegado de ellos. Entonces ellos cada quien cree como le conviene y entre ellos mismos se condenan. Se condenan ellos mismos. Porque unos creen en un Jesús, los otros creen en otro Jesús y el otro y el otro y el otro y hacen una sola mezcla de arroz con mango y resulta de que están condenados si no se arrepienten. Santo Dios. Porque niegan la divinidad de Dios, niegan que Jesús es Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a ver los textos que ellos niegan rotundamente. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan.
Aquí hay mucho material. Y esto que no hemos tocado el bautismo. Lo que ellos enseñan sobre el bautismo, eso lo vamos a ver después. Gloria a Dios, aleluya. Juan. El Evangelio de Juan, su capítulo 8. Gloria a Dios. Juan, Amén. Juan, Gloria a Dios, aleluya, Padre. dice Jesús, en su capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios está en tinieblas. Sí, amén. No le ha resplandecido Así es. la luz del Evangelio. Aleluya. Dice la Biblia que si confesares con tu corazón que Jesús es el Señor. Nosotros confesamos al Señor. Amén. Entonces, pero, por ejemplo, cuando le dice, y la gente le dice a los discípulos, ¿quién dice que soy? Bueno, dice que tú eres Elías, y el otro dice que eres Juan el Bautista. Entonces le dice, ¿y ustedes qué dicen? Tú eres el Hijo, le dice Pedro, del Dios viviente, le dice. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. El Padre revela al Amén, Hijo. amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y el Hijo da a mostrar al Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dice, tu nombre, Padre. yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ahí aparecían los solos Jesús. Tú das testimonio de tú mismo, le dicen. Tu testimonio no es verdadero. O sea, que era mentira, le estaban diciendo. Miren lo que le responde el Señor. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, Gloria a Dios. porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Este se hace igual a Dios. Y ese era el problema. Así como los solos Jesús niegan que Jesús es hijo de Dios, así también los fariseos negaban que Jesús, el Dios encarnado en ese momento, era hijo de Dios. Tú te haces igual a Dios, le decía. En una Aleluya. ocasión, Jesús hace unos milagros y lo querían apedrear. ¿Se acuerdan? Amén. Lo querían apedrear. Y viene Jesús y les dice, ¿y ustedes por qué es que me quieren apedrear? Por las cosas que yo hago. No, le dicen los Jesús solo, no te queremos apedrear por eso. Te vamos a apedrear porque tú dices que eres hijo de Dios. Por eso lo querían matar. Y al fin lo mataron. Pero resucitó al tercer día y está Aleluya, sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy... Mire cómo dice. Léalo conmigo el 16. Si yo juzgo, Mi juicio es verdadero, porque no soy... solo, sino... yo y el que me envió al Padre. el Padre. ¿Va? ¿Cómo le dice? El que le envió el Padre. Dice, porque no soy yo solo. Ahí Jesús está contra los Jesús solo. No soy Jesús solo. Así les dice, ¿ve? Mire pues, léalo conmigo otra vez. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo
y el que me envió, el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no entiendo, mire, la verdad, mire, este evangelio de Juan revela a Jesús como hijo de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, por eso, de los 4 evangelios que usted conoce, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, el evangelio este es sinóptico, ¿por qué? Porque no es como los demás evangelios. Mateo contiene a Lucas y Lucas contiene a Marcos. Si usted ve, todo lo que los evangelios de Marcos y de Lucas dicen está en Mateo. Amén. Amén. Pero este evangelio es el sinóptico porque habla de la deidad del Hijo. De Dios, amén. Muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Gloria a Por Dios, eso usted aleluya. mira más adelante cuando dice, Padre, te doy gracias, tu nombre, porque de todos los que me diste, solo uno se perdió. El Señor dándole gracias en el Amén. monte de los olivos, Aleluya. orando por todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dándole gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede venir al Padre si el Hijo no lo trae. Y viceversa. Y si el Padre no lo trae, pues, ¿cómo pues? Y aquí Jesús contra los solos Jesús. Seguimos. ¿Eh? Y en vuestra ley, les dice el Señor, y se lo va directo a ellos, en vuestra ley está escrito, no en el de Dios, sino en la ley de ellos, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Entonces, ¿por qué ellos le dicen, y vos, por qué das testimonio de vos mismo? Y el Señor dice que por medio de 2 hombres el testimonio es verdadero, Amén. haciendo al Padre y al Hijo en ese Gloria a momento. Dios, sí. 2 hombres, 2 personas. No era el estuche como dicen ellos. Ya son unos hijos del diablo. Ese. Y el 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aleluya. Aleluya. Y mira el 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Sería que le creían? No le creían. Ah, pues así mismo también estos cabezones de los solos Jesús. Ni a mí me conocéis, dice el Señor, ni a mi Padre. Que si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Ujú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo me voy, dice el Señor en el 21. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venirle. ¿Por qué? Porque todo aquel que niega la divinidad del Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Así dice la Biblia más adelante. Así dice. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermanos, ellos se visten igual que nosotros, como decíamos. Ellos, cantan, tienen iglesias y todo. Entonces, como la enseñanza de ellos es bien sutil, o sea, es algo que va directa a la mente de las personas. Entonces llega el momento en que la persona se llega a creer todas esas cosas. Se llega a creer, y solo Jesús, y solo Jesús, y solo Jesús. Inclusive hay pastores que concuerdan con ellos. Yo conozco una persona que estaba con nosotros dentro de la iglesia y apareció diciendo que había recibido una nueva revelación y que ahora ya el Señor le había mostrado la verdad, y se va detrás de los solo Jesús Santo Dios. y arrastra lo que va llevando. Usted sabe, si es el matrimonio, lo va arrastrando, lo va haciendo pedazos, todo. ¿Por qué? Porque no logran escudriñar la palabra de Dios. O sea, no se toman el tiempo de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, de poder escudriñar lo que la Biblia enseña. Pero esto no lo he revelado a todos. Aleluya. Hacen una sola mezcla de arroz con mango. Entonces las doctrinas de los solos Jesús se han metido dentro de la iglesia también.
Una, el bautismo. Los solos de Jesús enseñan que el bautismo salva. Ellos así enseñan. Y hay pastores que andan enseñando también que el bautismo salva, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces todas esas cosas se han metido dentro de la iglesia, así como el catolicismo romano también. Todas las fiestas esas de los romanos, de la Navidad, cumpleaños, todas esas cosas se han metido dentro de la iglesia. Aleluya. De la iglesia verdadera, de los que profesamos que creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos también nos tildan a nosotros que nosotros creemos en 3 dioses. Sí, amén, así es. Entonces ellos dicen, ustedes adoran a un Dios de 3 cabezas como los católicos, ustedes son católicos, y nos señalan de católicos, porque según ellos la doctrina de la Trinidad viene del catolicismo, y es verdad, viene del catolicismo. Lo que ellos no se dan cuenta es que Sabelio era cura católico y enseñó de todas de esas cosas que ellos predican. Ese es el problema. Entonces, llega un momento en que el creyente, el creyente regenerado, el creyente que conoce la palabra de Dios, dice, ahí vienen los hermanitos. Y dice la Biblia, andarán 2 juntos. Si no están de acuerdo, No. yo creo que ni los matrimonios. Sí, es cierto. O sea, no podemos. Es como que nosotros, Aleluya. dice la Biblia que si nosotros recibimos a alguien que trae otro evangelio, otro tipo de doctrina, nosotros nos hacemos partícipes de las malas obras de ellos. ¿O no dice así la palabra, hermano? Amén, amén. Regálale una ofrenda de palmas al Señor. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Nosotros debemos de escudriñar la Biblia para que ningún diablo de eso nos venga a engañar. Gloria a Dios por los que estamos en este lugar, porque estamos escuchando la verdad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén, gloria a Dios. Vamos a ir ahí mismo a Juan, al 14. Amén. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Mire, creéis en Dios, creed también en mí. Ahí el Señor hace separación. ¿Crees en Dios? ¿Cuánto creemos en Dios? Amén. Pero también creemos en el Hijo. Amén, amén. En la casa de mi Padre. Padre muchas moradas hay. O sea, aquí lo que el Señor está hablando es del momento en que el creyente se ha llevado al cielo. Amén. Y el Señor, estando aquí en la tierra, promete que en la casa del Padre ya están hechas las moradas Gloria a en Dios, donde aleluya. nosotros iremos a habitar el día Amén. que el Señor venga y nos lleve al cielo. Aleluya, ¿Cuántos lo creen? gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Miren, entonces dice, en la casa de mi Padre, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una ciudad hecha de oro puro. Gloria a Dios. Dios no se guarda nada para sus hijos. El día que nos lleve al cielo, nos va a dar una ciudad de oro puro. Diga conmigo, Amén, oro gloria a puro. Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? No es como el oro que ponen aquí, que se ponen allá y que brilla así. No es de nada de ese. Es un oro, pero celestial, que brilla, así como el resplandor de la gloria de Dios. Aleluya. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, gloria a Dios. Fíjense cómo enseña sobre el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Solo eso, están perdidos. Mire, dice ahí que el Señor vendrá y nos tomará a Él mismo, a Él mismo. O sea, algo que le pertenece. Amén.
El día que el Señor venga se llevará a los suyos. Gloria A a Dios. los que le pertenecen a Él. Aleluya. Nos llevará al cielo. Y aquí se van a quedar los que le pertenecen al anticristo, porque esos van a ser marcados con el 666. Santo Dios. Es muy diferente. Guarde, Padre. ¿eh? Ayúdenos, Dios. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde el Señor esté, allí estará la iglesia. Gloria a Dios. Si es en la segunda venida, venimos con Él. Si es gobernando sobre el reino milenial durante esta tierra, allí estará la iglesia también, allá en Jerusalén. Gloria a Dios. Y todas las naciones, todo rey, toditito le tendrá que ir a dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Le guste o no, durante el milenio así Amén. va a ser, porque va a juzgar con vara de hierro, dice la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Dice, yo soy el camino, dice el 6, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, pues, no es solo Jesús. Nadie, y nadie es nadie, viene al Padre si no es por Jesús. Aleluya. El Señor Jesús dice, y vosotros oraréis así. Yo no sé qué hacen los solo Jesús esa oración del Padre Nuestro. Y ahí está plasmada en la Biblia. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A dónde está nuestro Padre? En el cielo. Lógico, nosotros tenemos padres terrenales. Pero el verdadero Padre nuestro que nos ha engendrado por medio del Espíritu Santo está en el cielo. Entonces el Señor dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahí dice, imagínense hasta dónde dice el Señor, cómo nosotros debemos de pedirle al Padre. Porque primero le pedimos de comer y después le pedimos que nos perdone las maldades de nosotros. Mira hasta dónde es bueno el Padre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados. Amén. O sea que primero nos va a dar de comer y después nos va a perdonar. Gloria a Dios. Regale una ofrenda para al Señor. Que esa es la calidad del Padre. Ese es el Padre nuestro que nosotros tenemos. Pobrecitos los dolores, no tienen Padre. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice el 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces vienen ellos y dicen, vaya, ve, era el mismo Padre. Era el mismísimo Padre, dicen ellos, manifestado en carne. Porque allí dice, mira cómo tuercen el asunto. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, ya ven, miren. Era el mismo Padre allí. Mentira del diablo. Porque niega la divinidad de Dios. Y el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que como Él es el resplandor de la gloria de Dios, está diciendo que los discípulos veían al Padre y al Hijo en su esencia en ese mismo instante. Porque las cosas que el Padre le reveló a Jesús son las que Él le reveló a los discípulos. Yo no hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor. Sino lo que el Padre me dice que haga, eso hago, dijo el Señor. Aleluya. Y los hijos están sujetos a los padres. Amén. Cuando se puede. No, Le llama grandecito. Y ni aún así chiquitos, casi que no. Aleluya. Entonces ahí apareció otro Jesús solo, Felipe, mire, andaba metido en medio de ellos. Mire. Y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre, no basta. Aleluya. Y eso le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Allí en medio de todos ellos andaba un unicitario, uno de los solos Jesús. A ver, le dijo, mostranos al Padre, le dijo, para que así te creamos, imagínense, hermano.
Y el Señor, mire, pero Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén, gloria a Dios. Y le dice el Señor, tanto tiempo que han dado con usted y no me conocéis, le dice. Aleluya. Así hay muchos dentro de las iglesias hoy que están dentro de las iglesias y no conocen al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, el que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees, dice el Señor, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso es que ellos tuercen este versículo y dicen, cuando Jesús dice que el Padre mora en Él y que Él habla por medio del Padre, ya ve, solo era el estuche, dicen ellos. Y cuando Jesús oraba, se hablaba a Él mismo, porque Él mismo era el Padre estando aquí. ¿Y quién estaba en el trono? Santo Dios. Quiere decir que el trono, no había nadie allá, pues en el trono. Aleluya, bendito. Imagínese que el trono solo se mete el diablo, porque allá llega. Se metía hace un solo desastre, pero allá está el Padre. ¿no? Y Jesús cuando resucitó, según lo que vimos en Hechos, con el diácono, dice que vio a Jesús a la derecha de Dios, a la diestra, derecha. Ellos dicen que es poder, no, diestra, derecha. Amén. Amén, amén. Ellos dicen que derecha es poder y no. Niegan que en el libro de los Hechos muestra la Biblia que siendo apedreado Esteban, mira la gloria de Dios y al Hijo sentado a la Amén, derecha del así es. Padre. O sea, nosotros cuando leemos un libro lo leemos en el contexto normal. Cuando leemos el periódico lo leemos en el contexto normal. Aquí dice va a haber un huracán en el periódico, ahí dice va a hacer esto, va a hacer aquello, normal. Pero vienen ellos y dicen ahí no le estaba hablando al Padre, sino que se estaba hablando él solo. ¿Será lógico eso? No. O sea, no utilizan la gramática, pues vaya. Inclusive hasta el inglés tiene gramática. Y dice ahí al principio del Evangelio, en el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? A nosotros en la escuela nos enseñaron el verbo allá. ¿Qué es un verbo? Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Amén. Entonces nos enseñaron a conjugar los verbos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos expresarnos lógicamente en el lenguaje que estábamos aprendiendo. Así mismo en el inglés, tiene sus tiempos, ¿o no? Amén. El verbo. Y la Biblia dice ahí, en el principio era el verbo. Ellos dicen que solo era el velo de la carne porque allí mismo Jesús nace ahí. Y no. En el principio del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dios Aleluya. es eterno. El Hijo es eterno. Es coigual el Padre Gloria con a el Dios. Hijo. Pero en una puesta de qué, de una reunión que hubo entre ellos, tuvo que venir uno de ellos para poder dar salvación. Porque sin sacrificio no hay remisión de pecado. ¿Qué tal si el Señor, siendo Dios, no se hubiera despojado de allá de su trono y hubiera venido a morir a la cruz del Calvario? ¿A dónde hubiéramos ido a parar nosotros? Sí. Amén, hermanos. Amén. Imagínense cómo son. Gloria a Dios, aleluya. Entonces le dice, creedme, dice el 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De esta manera, creedme por las mismas obras. Fíjese el Señor hasta donde está bueno con ese Felipe. Si no me crees que el Padre es en mí y yo en el Padre, dice el Señor, entonces créeme por los milagros que yo hago, pues más.
Pero que- dándole chance de que se arrepintiera, pues. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, está en él, en Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Gloria a Y Dios. aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí. En el momento de la ascensión, las mismas obras que Jesús hacía, sanar enfermos, Aleluya. sacar demonios. El que cree en Jesús puede llegar a hacer las obras de Jesús. Amén. Pero eso, hermanos, quiere una comunión, Por Dios. quiere un sometimiento al Señor. Sí. Porque cuando nosotros nos sometemos más al Evangelio, nosotros nos vamos pareciendo más y más al Señor. Y la santificación, cuando nosotros practicamos la santificación y ponemos las manos, el Señor obra por medio nuestro. No somos nosotros, el Sí, Señor amén, es el que aleluya. obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. No dice que Él lo hará. No dice que el Padre. Lo haré. Dice, para que el Padre, el papá de Él, sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré en mi nombre. Nosotros cuando estamos enfermos le decimos en el nombre del Señor. Nosotros debemos de aprender que en la oración que nosotros hagamos tiene que ser en el nombre del Señor. Bien, Padre bien. mío, dame esto. Padre mío, mira que Gloria estoy a bien Dios. fregado. Padre mío, mira que no sé cuánto, pero dame, Señor, de tu ¿qué? De tu sanidad, dame de esto, dame de esto. En el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Aleluya. Pero y estos no creen en Jesús y entonces En el Mira. Padre. vamos a ir no lo niegan como hijo. Como hijo. Filipenses, vamos a ir a Filipenses. Vamos más adelante, ya vamos a terminar, no se preocupe. Filipenses 2. Aleluya. Filipenses 2. Gloria a Dios. Está Colosenses. Está Filipenses. Bendito Dios, te adoramos. Después de Efesios. Padre Santo. Amén. Amén. Dice el. Dice, mire. Haya pues, dice el 5. En vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir, dice el apóstol Pablo. Amén. Que haya el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El cual, dice el 6, como dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces el Señor le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes que todo fuese creado, que el mundo fuese. Aleluya. Entonces dice aquí que Él, nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que Él, siendo Dios Todopoderoso, estando con el Padre en la eternidad, bien hubiera dicho, bueno, y yo siendo Dios, ¿por qué voy a ir a salvar a estos? Sí, es verdad. Entonces lo que la Biblia enseña, que ese mismo sentir, así como el Señor se despoja de su trono, se despoja de todas las cosas que Él tenía allá en el cielo, en ese momento, viene a la tierra. ¿Y a dónde nació? En un pesebre. Y los judíos esperaban uno que viniera con espada y que hiciera y deshaciera y que matara a todos los romanos, ¿no? Y resulta que él nace ahí en medio de animalitos y cositas de esas así, y verdad, y no tenía donde recostar su cabeza, y si te pegan en esta mejilla pone la otra. Así. Imagínate. ¿Cómo iban a creer? Ellos creían en uno que venía a poner orden y a matar a todos los romanos.
dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En el original dice de hombre. Sí, amén. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Amén. Aleluya, Padre. El Gloria a Señor Dios. dijo, no hay prueba, dijo, que no vayan a pasar ustedes, que no le haya pasado yo, dijo Sí, el amén. Señor. Gloria a Igual, Dios. ser humano, nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, 100% Dios, 100% hombre. Amén. Comía, dormía, se cansaba. O sea, el Dios hecho carne. No era solo el estuche. Como que era ventrílocuo. Ya se han fijado los ventrílocos. Los ventrílocos salen en la televisión y tienen un muñeco así a la par. Un muñeco que lo pintan y todo. Y ahí lo tiene. Y el ventríloco solo mueve así y mueve la boca y la gente dice, ay, mire, el muñeco está hablando. Y es el hombre. Ah, pues así dice no solo Jesús. Ah. Que ese muñeco era el Señor Jesús. Señor, reprenda al diablo. Aleluya. Estamos en el 8. Gloria Y a Dios. estando en la condición de hombre, o sea, ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente se hizo. Entonces Pablo al principio dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, pero nosotros no nos queremos humillar. Sí, es cierto. ¿Mm? Y el apóstol nos enseña aquí que así como el Señor viene haciendo esas cosas, así también nosotros tenemos que ser igual a Él, en el sentido en que tenemos que humillarnos. Amén, así es. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Qué duro, Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 9, mire. Después de que el Señor se hace obediente, llega a la muerte y resucita al tercer día, el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Un nombre que es sobre todo Nombre. nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. En la tierra. ¿Y nosotros dónde estamos? En la tierra. Y de los que están debajo de la tierra. El día que el Señor los resucite, los que están debajo de la tierra también los va. Pero ya no les va a valer. No voy a- Y toda lengua, dice el 11, confiese que Jesucristo es el Señor. Señor. Gloria ¿Para a qué? Dios. Para gloria de Dios Amén. Padre. Cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, cuando nosotros decimos así, nosotros le estamos dando gloria al Padre y al Hijo, a los dos. Aleluya. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Gloria a Dios. Ya no es como en el Antiguo Testamento que venía solo en una persona, sino que hoy mora en todos nosotros. Amén. Aleluya. ¿Y entonces cómo es? Así dice la Biblia. Sí, así es. ¿Ah? Y como somos un cuerpo, muchos, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Porque Dios es omnipotente, omnipresente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Amén, El amén. Espíritu escudriña el espíritu del hombre. Sí, así es. Entonces es Dios con nosotros. Gloria a Y Dios. está de una manera tripartita. Está dentro de nosotros, va a la par de nosotros y está sobre nosotros. ¿Cuántos lo Gloria creen? a Dios. Háganle una fuerte palma al Señor. Gloria a Dios. La próxima vamos a profundizar en el bautismo y en las cosas que